se cayó un árbol sobre el cable y se cortó todo. No te vayas a preocupar, mi querido Enrique. Yo sé que ustedes tienen no solamente, vamos a decir, la cuestión de la profesión, sino también estos inconvenientes, así como yo lo tuve en su momento también. Igual esto se encuentra grabado y realmente la participación tuya como de Cándida, como lo que van apareciendo, realmente hace que mi corazón esté, vamos a decir, al rojo vivo, ¿verdad? Porque estoy viendo que estamos llegando a una conclusión, vamos a decir, de todo lo desarrollado en este tren de ideas de qué es el proceso, qué clase de proceso queremos, por qué queremos proteger el proceso y, por supuesto, qué sistema realmente sería el adecuado para poder realmente llegar a esa anhelada, no sé si llamarle justicia, pues ya habíamos debatido también sobre esto, ¿verdad? Pero por lo menos tener una seguridad jurídica, que es que todo lo que creo que realmente pretendemos, ¿verdad? O por lo menos el justiciable, por lo menos una seguridad jurídica. Después ya tendrán, vamos a decir, las instancias pertinentes para revertir ciertas situaciones, ¿verdad? Pero por lo menos saber que si yo me voy a ese juzgado, tengo seguridad jurídica, ya cambian las cosas. Porque miren lo que sucedió en los Estados Unidos en el derrumbe. Ahí se dan cuenta que no solamente Paraguay está mal, miren lo que sucedió en Estados Unidos. ¿Dónde están los controles también? Así que hay que mirar un poquito afuera y no ellos son los número uno, etcétera, etcétera. No hay que compararse tanto. Si bien hay que hacer parangones, pero del punto de vista positivo. Pero eso es lo que sucedió. Y esta desaparición de más de 150 personas se vio ya en el 2018, creo que estoy hablando esto porque es público, ¿verdad? Creo que ya se sugirió, ¿verdad? Algunos desperfectos en esos edificios, ¿verdad? Y hoy lastimosamente tenemos que lamentar muertes de personas, ¿verdad? Pero bueno, se dan cuenta que no solamente Paraguay nomás no tiene salida de emergencia, etcétera, etcétera. Se dan cuenta que también en otros países tienen sus, vamos a decir, sus faltas o fallas. Por eso siempre digo, nada es perfecto, nada, nada es definitivo, nada. Todo es relativo, todo realmente, de alguna manera, esto es subjetivo y no existe algo absoluto. Vamos a esperar un ratito más para que se vayan, de alguna manera, eh, conectándose, ¿les parece? Vamos a esperar unos 5 minutitos, 5, 7. No, espero que estén con estufa, puede hacer un frío tremendo, realmente hoy, y dice que mañana va a amanecer más frío. No sé si vio en las noticias el tema de los granizos, eran de un tamaño de una bola de, vamos a decir, de golf, impresionante. Realmente el cambio climático, que como yo siempre digo, es fruto, ¿verdad?, de lo que el ser humano destruye, que es algo tan significativo y tan, vamos a decir, que es la naturaleza. Porque la naturaleza, todo estaba virgen. Después nomás nos convertimos nosotros y empezamos a construir, a destruir y de alguna manera, eh, vamos a decir, después decimos qué es lo que está pasando, por qué es lo que ocurre esto, ¿verdad? Pero en fin, es, es lo que hoy tenemos, pero también tenemos la posibilidad de poder cambiarlo. Así que, como siempre digo, no hay, vamos a decir, eh, falta de oportunidades, sino que nosotros tomemos las oportunidades para poder cambiar. Bueno, ya no voy a filosofar más porque si no, algunos dicen esto es filosofía del derecho y no procesar era Rubén. Perdón, Enrique, que está con mate, espectacular. Demasiado frío, hace recién salí, impresionante cómo se siente el frío. Mucho frío, realmente
Es un frío polar, es un frío polar que no estamos acostumbrados, eso es categórico, es un frío polar. ¿Se dan cuenta cómo uno pide admisión y normalmente ahí uno se la admite? Ahí está Rubén, nuestro querido joven, Cándida, espectacular. Por favor, acuérdense que ya estamos ya en la línea final. Hoy vamos a hablar también de algunas eh, directrices en cuanto a lo que es la evaluación del proceso, cómo hacer el examen. Y hoy va a ser un tema realmente pero bastante debatido, ¿verdad? En la doctrina y que para muchos, algunos creen que está claro, pero para otros esto realmente de cómo mantener la igualdad de las partes al decretar una medida cautelar, vamos, si es tan sencillo, ¿verdad? Vamos a ver qué me dicen ustedes, pero les preparé una clase fantástica, ¿verdad? Por lo menos, o yo lo creo así, ¿verdad? Y cualquier sugerencia que tengan, por favor, hasta hoy lo que desarrollamos, sin ningún problema, estoy abierto a ustedes. Pero por lo que veo en cuanto a la evaluación de proceso, ¿verdad? Como acreditar la cátedra, están brillantes casi todos. Acuérdense que tienen todo el tiempo todavía para poder justamente em, desarrollar todas estas dos actividades que son foro y creo que es una evaluación. No es mucho, tomando en cuenta justamente las actividades que tienen ustedes y por supuesto el compromiso del día de mañana de defender la tesis y de ser magíster. ¿Ok? Es decir, que no, siendo lo más flexible posible y también, vamos a decir, em, vamos a ir admitiendo un momento que puedan realmente terminar, vamos a decir, no solamente la mía, esta cátedra, porque tengo entendido que ya el 13 empiezan otra cátedra. Así que aquellos que realmente hicieron la evaluación del proceso no van a tener ningún problema, tampoco no le voy a poner un examen, pues, Dios mío, no. Siempre de acuerdo desde el punto de vista profesional y algo que evidentemente no va a ser absolutamente nada complejo, ¿verdad? Se van a dar cuenta de eso, así que ni se preocupen, vuelvo a repetir, ni se preocupen por eso, ¿sí? Lo que sí, preocúpense de estar, de participar, ¿verdad? Y justamente, hoy están apareciendo todos, espectacular, qué bueno. El frío polar parece que nos dejó en casa, en las casas. No sé si están de acuerdo y empezamos o esperamos un ratito más. Creo que estamos, vamos a decir, más de 15. Hay que vacunarse también, profe. También, sí, señor, totalmente. Qué bueno que mencionaste eso, mi querido Enrique, por el hecho de que pareciera que la gente tiene un temor, si bien evidentemente el temor no es infundado, por el hecho de que, a ver, una vacuna en menos de un año casi y pasar las 4 fases es medio complejo, ¿verdad? Pero así también cuando se hizo la penicilina, ¿verdad? Y algunos sabían que los alérgicos no se podían aplicar y bueno, así fallecían, de la misma forma, ¿verdad? Hay un 80% y un 20% que por ahí uno otro, ojalá que ninguno de ustedes ni yo estemos en esos 20%, ¿verdad? Pero simplemente lo que nos dan es mayor defensa para que en el hipotético caso, que creo que no va a ocurrir en ninguno de nosotros, ¿verdad? Nos llegue este virus eh, maldito, como yo le llamo, o un virus fantasma que están debatiendo hoy los grandes médicos, ¿verdad? A nivel mundial. Pero vamos a superar esto, Enrique, vamos a superar, como todas las cosas. Es decir, siempre que llovió, después luego salió el sol, así que eso es algo natural. Y no me quepa la menor duda. Y espero que valoremos esta situación para realmente poder construir un mejor presente y así visionar un
mejor futuro, ¿verdad? Y bueno, reiterar, no depende del gato ni del perro, sino de nosotros nomás, que, mi querido Enrique. Ustedes, ¿verdad? Con Francisco y Eladio y otros que evidentemente tienen un poquito más años y que han capitalizado justamente esa experiencia para evidentemente poder guiar a aquellas personas que son un poquito más jóvenes, siguen por ahí con mucha teoría, pero una cosa es tener la teoría, otra cosa es tener también eso, relacionar con la práctica, ¿verdad? Y así evidentemente poder tener una visión de un punto contextual de cómo realmente se desarrolla no solamente nuestro país, sino el mundo, ¿verdad? Ahora, vuelvo a retirar, no hay algo definitivo, ¿verdad? Es decir, por lo menos vamos a tratar de acercarnos, ¿verdad? A simplemente a ver cómo podemos llegar a ese anhelo que queremos, justicia, ¿verdad? O más que justicia, esa seguridad jurídica. Bueno, esperamos unos 4 minutos más y vamos a empezar. Sí, creo que se han conectado hoy realmente muchos. Ojalá que siga este frío polar así, están todos conectados, da gusto, sí. Realmente verle a ustedes, realmente para mí es, me hace que el corazón se vuela, pero más que ese rojo vivo, por el hecho de que con los únicos que hablo y me conecto son con ustedes, ¿verdad? Después no hablo más con nadie, ¿verdad? Lastimosamente trato de aplicar a rajatabla, ¿verdad? Eh, estas propuestas sanitarias, que no nos queda otra que tanto aislamiento, ¿verdad? Lavarse la mano constantemente y bueno, y el barbijo, ¿verdad? No hay mejor vacuna que esa, pero de igual forma todos estamos en el mismo bolillero, todos, todos. Así que es una situación bastante compleja, güey, la que estamos viviendo, pero como vuelvo a reiterar, mi querido Enrique, Francisco, Eladio, Rubén, Carlito, Liz, querida, vamos a superar esto, así que estoy seguro, estoy seguro. Como se superan todas las cosas, ya la historia, eso nos Profesor, demuestra. la última clase Sí, ¿cómo? ¿Cómo, te escucho entrecortado, Francisquito? la última clase van a hacer todo con barbijo. No, se te escucha entrecortado. Y así nos sacan la foto. No, eso vamos a hacer si Dios quiere, La última clase todos con barbijo, dijo. El día 11, ¿verdad? Que justamente después, al final, al finalizar esta lección, que creo que va a ser más que interesante porque es un tema, vuelvo a reiterar, muy debatido en doctrina, ¿verdad? Desde el punto de vista en Latinoamérica y realmente los perjuicios que puede llegar a ocasionar, por un lado, ¿verdad? Al deudor y por otro lado también de cómo garantizar, ¿verdad? Que realmente se pueda llegar a cumplir, ¿verdad? La sentencia definitiva una vez que se encuentra firme y ejecutoriada, ¿verdad? Hay dos, vamos a decir, dos aristas que hoy se sigue debatiendo en doctrina. Pero vamos a ver qué les parece y el aporte de ustedes, ¿verdad? Porque de eso justamente se trata, es uno de los ejes para acreditar justamente esta cátedra, ¿verdad? A ver, un minuto más y creo que ya podemos empezar. Bien, bienvenidos queridos colegas, futuros magíster, en virtud de la cual hoy vamos a desarrollar la lección número 10, la 10ª videoconferencia, en virtud de la cual trataremos sobre medidas cautelares. Un tema realmente
apasionante por un lado y por otro lado muy debatido en doctrina, en virtud de la cual tiene tanto sus ventajas como desventajas. Pero hoy le quiero plantear, vamos a decir, las medidas cautelares de cómo mantener justamente la igualdad de las partes al decretar una medida cautelar, ¿verdad? A ver, el tema realmente, ¿por qué lo elegí? ¿Verdad? Porque si bien las medidas cautelares son justamente dictadas inaudita pars, es decir, no hay una proyección, una bilateralización, pero la idea es, cuando yo dicto esta medida cautelar, ¿cómo realmente puedo mantener la igualdad de las partes? ¿Verdad? Cuando realmente se plantea un gran dilema. Por un lado, ¿verdad?, se encuentra justamente, o se puede encontrar, el sujeto lesionado en su derecho, ¿verdad?, y que pretende justamente satisfacer inmediatamente el mismo. Entonces, que es la famosa medida cautelar o autónoma o medida cautelar de urgencia, que se encuentra en el capítulo justamente del amparo, ¿verdad? Y por otro lado, el sujeto pasivo, ¿verdad?, de la pretensión, que en ese momento no ejerce su derecho a la defensa. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿cómo poder justamente mantener la igualdad de las partes al decretar una medida cautelar? ¿Y por qué planteé este tema, verdad?, dentro de nuestro planeamiento de la cátedra? Si bien estuve como actuario casi 12 años, ¿verdad?, y hoy como juez 4 años y meses, entonces he realmente visto mucho desde el punto de vista de cómo se puede llegar a perjudicar al deudor, ¿verdad? ¿Por qué siempre estamos pensando en el acreedor y no en el deudor, ¿verdad? Y el perjuicio colosal o sublime que se le puede, vamos a decir, producir al deudor. Y vuelvo otra vez, y no quiero ser, y voy a ser redundante, ¿por qué siempre pensamos en el acreedor y no en el deudor? Pero antes de sumergirnos justamente en el tema, quiero hacer, evidentemente, debemos hacer algunas precisiones, ¿verdad? Si bien en doctrina ustedes van a encontrar innumerables definiciones y conceptos sobre qué son las medidas cautelares, ¿verdad? Pero en general yo construí de alguna manera, extrayendo de los diferentes doctrinarios, Alsina, Palacio, Fenoquieto, ¿verdad?, y filósofos, ¿verdad?, como Foucault, Bobbio, entre otros, ¿verdad? Podemos decir que en general las medidas cautelares son aquellas resoluciones destinadas ¿para qué? Por un lado, pónganle en mayúscula, para asegurar, ¿qué cosa? El resultado práctico justamente de la sentencia de mérito que ha de dictarse en el proceso principal, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que sirva, pónganle en mayúscula, para decir, de respaldo justamente para el cumplimiento de la resolución, que esta no se torne una quimera, es decir, una fantasía, porque nada me sirve de que el inicio del proceso y llegue a la sentencia definitiva y no puedo, vamos a decir, hacerla cumplir, por un lado, ¿verdad? Ahora bien, las medidas cautelares evidentemente, como ustedes saben, no se agotan en sí mismas, ni es un fin, vamos a decir, en sí misma como medida cautelar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Sino que realmente sirve de complemento para asegurar el resultado práctico de la sentencia. Es decir, estamos hablando de algo accesorio. Por ende, el Estado, evidentemente, lo que no puede permitir es que el hipotético infractor, ¿verdad?, quien es acusado de alterar el orden social, ¿verdad?, se vea beneficiado por el tiempo que dure la sustanciación de un proceso. Es por ello que justamente están las diferentes medidas cautelares en nuestro Código Procesal Civil, ¿verdad? Pero debemos dejar algo bien en claro, ¿verdad? A ver, la idea es que el proceso sirva justamente para lograr qué cosa, que siempre lo que decimos, la paz social, ¿verdad? A través de una sentencia definitiva que ponga fin al conflicto controvertido en un litigio, ¿verdad? Y justamente
no para producir un daño a quien tiene la razón. Es decir, por la duración de la sustanciación del proceso. Porque hay procesos, y ustedes saben perfectamente, aquellos que litigan, que duran 10, 11, inclusive creo que en un momento dado Enrique había mencionado que ni la preliminar se había llegado y está ya casi 18 años. Imagínense, una locura, ¿verdad? Ahora bien, quien solicita una medida cautelar, ¿verdad? Según la naturaleza de ella, ¿verdad? Debe reunir ciertos presupuestos genéricos de las medidas cautelares que se encuentra justamente prescrito en el artículo 693 del Código Procesal Civil. Ahora, veamos rápidamente cada uno de ellos. Lastimosamente tenemos que hacerlo, ¿verdad? Uno, evidentemente, que haya un peligro de la demora, ¿verdad? Es decir, este es un requisito fundamental. Constituye justamente una suerte de justificación de la existencia de la medida cautelar. Es decir, quien pretenda una medida cautelar no puede sustentarse simplemente en un temor o aprehensión derivado de ciertas circunstancias subjetivas o personales del solicitante, no, sino que debe realmente fundarse en hechos que sean originados y pueden justamente ser apreciados por cualquier persona en uso de su razón, ¿verdad? Y que lleguen a pensar la existencia de un peligro que sea real, pónganlo en mayúscula por favor, y concreto, también pónganlo en mayúscula, ¿verdad? Ahora, en nuestros tribunales en general no se requiere de una probanza de la urgencia de la medida cautelar, sino simplemente, ¿verdad?, que el solicitante invoque el peligro de la lesión de su derecho y cuya prestación quedará, pónganle en mayúscula por favor, al arbitrio judicial. Segundo requisito, algo también muy debatido y discutido, que es la verosimilitud del derecho, el famoso fumus bonis juris, ¿verdad?, que es lo que conocemos, ¿verdad?, del derecho romano, ¿verdad? Y esto vendría a ser ese derecho que uno invoca, ¿verdad?, tenga una suerte, lo que se llama en doctrina, una buena apariencia de un buen derecho, ¿verdad? Como no existe un contradictorio porque esto no se bilateraliza ni se proyecta, ¿verdad?, el conocimiento sobre el derecho invocado solo es analizado en forma superficial, ¿ok? Entonces, de este análisis, lo que podemos decir que sobre el derecho que se invoca por el solicitante es demasiado sumario y realmente no hay una declaración de certeza, porque no hay un contradictorio, es lo que mencioné precedentemente, sino una hipótesis que al momento de dictarse la providencia principal corresponda a la realidad, nada más. Ahora, esto de verosimilitud del derecho es un tema que justamente muchos, hoy los contemporáneos, si realmente tienen una buena apariencia de un buen derecho, porque eso es lo peligroso. Cuidado, al decretar una medida cautelar, podemos estar de alguna manera anticipando, ¿verdad?, esa sentencia definitiva. Al dictar una medida cautelar, podemos de alguna manera estar prejuzgando ya, sin escucharle todavía y sin ser oído, ¿verdad?, a la otra parte, violando justamente ese debido proceso que tanto hablamos que se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Y por último tenemos, por supuesto, una contracautela, que es justamente una caución. Una caución que debe prestar justamente el solicitante para responder de todos los daños y todos los perjuicios que este puede ocasionar si la medida cautelar que solicitó, ¿verdad?, sin derecho o inclusive con abuso del mismo, ¿verdad? Entonces, en forma unánime, la doctrina habla que la contracautela no solo tiene una función para asegurar esa responsabilidad del solicitante por los daños que puede ocasionar la medida decretada sin derecho, sino también para garantizar justamente la igualdad de las partes y reparar ese equilibrio procesal, ¿verdad?, vulnerado por falta del contradictorio inicial. Les pregunto, ahora, ¿la contracautela es suficiente para garantizar derechos de rango constitucional como la igualdad de las partes y la defensa en juicio? Y de aquí surge este dilema, mis queridos colegas, ¿verdad? En virtud de la cual es el dilema central que le estoy planteando, ¿verdad? Por un lado está la tutela judicial efectiva.
para quien sufrió la lesión del derecho y pretende una satisfacción de los mismos, y por otro lado tenemos el derecho a la defensa en juicio, a ser juzgado en un proceso previo, que está eso establecido en el artículo 17, ¿verdad? De la Constitución Nacional, antes de que se dicte contra él algún tipo de sanción, ¿verdad? O condena. Entonces, la pregunta de rigor: ¿cómo mantener la igualdad de las partes al dictar una medida cautelar? Bueno, a ver, vamos a analizar algunos inconvenientes. Primer inconveniente, ¿sí? Por un lado, el Estado evidentemente debe evitar la justicia por mano propia. No puede permitir, ¿verdad?, que en el hipotético infractor, quien es acusado de alterar este orden social, ¿verdad?, que se beneficie con la duración del proceso, convirtiéndose en una suerte de impunidad. Uno de los ejemplos que había mencionado justamente Enrique. Por otro lado, ¿verdad?, se encuentra una situación de indefensión, porque al dictar una medida cautelar no existe un juicio previo. Artículo 17 de la Constitución Nacional. Es decir, un contradictorio. No hay una bilateralización o proyección. Sí existe un juicio de mérito, si las medidas cautelares solicitadas están acorde a derecho. Ahora bien, si tomamos el segundo argumento, en principio podríamos sostener que al decretar una medida cautelar se estaría violando garantías constitucionales del debido proceso, igualdad ante la ley y el derecho a la defensa en juicio. Ahora vamos a tratar de refutar esto. ¿Cómo yo refuto lo que acabo de mencionar? Si bien la sombra de la indefensión y la violación, vamos a decir, al derecho de igualdad, se encuentra latente. Entonces, no obstante, prevalece justamente la tutela judicial efectiva del actor, porque resulta comprensible que las medidas cautelares justamente sean dictadas inaudita parte, ese inaudita altera pars, es decir, no oída, ¿verdad?, a la otra parte, en razón de que si el afectado tiene conocimiento de lo resuelto, podría eventualmente realizar actos capaces justamente de frustrar la ejecución de la medida, esconder sus cosas, etcétera, etcétera, y al fin y al cabo no tendría sentido, ¿verdad? Ahora, con la contracautela justamente aseguramos esta responsabilidad del solicitante de una medida cautelar solicitada sin derecho o con abuso del derecho, por los perjuicios que puede ocasionar, justamente por esa ausencia de ese contradictorio inicial. Entonces acá tenemos nuestro segundo inconveniente. ¿Podría ser considerada como una sentencia anticipada o prejuzgamiento? Vamos a tratar de refutar esto. A ver, el juez debe tener una prudencia, pero al extremo al dictarla. ¿Por qué digo esto? Porque la medida cautelar decretada, ¿verdad?, y que cumpla su finalidad, que es justamente la de proteger ese derecho del solicitante, y que esto no se convierta en un elemento, atiendan bien, en un elemento de extorsión contra el cautelado. ¿Y el problema dónde surge? Cuando plantean los profesionales, ¿verdad? Cuando justamente el juez no llega justamente a identificar entre la pretensión cautelar y la pretensión material. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que la medida cautelar no puede tener el mismo objeto que la pretensión principal, porque si no, ¿de qué nos sirve? Es decir, que la medida cautelar ya estaría resolviendo la cuestión de fondo. Entonces ahí sí podríamos hablar claramente que de ser declarada esa medida cautelar, de alguna manera estaríamos ya resolviendo la sentencia definitiva de mérito. Por eso, si así fuera, ¿verdad?, se estaría prácticamente, ¿verdad?, adelantando el resultado del juicio y dejando en una posición altamente desfavorable al demandado, violando justamente otro principio constitucional de la igualdad de las partes y consecuentemente una desnaturalización total del proceso. Entonces, en principio, salvo, vamos a decir, ocasiones especiales, que para evitar justamente el daño irreparable, ¿verdad?, la medida cautelar que se convierta en una sentencia anticipada, como
Como ejemplo pongo, por ejemplo, en el caso de una exclusión de hogar, en caso de maltrato físico a la mujer o a menores y a la guarda de personas bajo una contracautela adecuada. Esas son ciertas excepciones, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo superamos estos inconvenientes? Y quiero presentarle a continuación algunas sugerencias, ¿sí? De todo lo que he vivido y he leído, ¿verdad? Durante estos 21 años de Poder Judicial, 12, casi 12 como actuario y 4 como hoy juez de primera instancia, ¿verdad? A ver, primero que los jueces, para mí, una sugerencia, deberían fundamentar la decisión. No simplemente decretar viendo en forma sumaria que se hayan cumplido estos 3 presupuestos. Deben fundamentar su decisión y expresando en forma clara y concreta cuáles son los elementos que lo han llevado a conocer y así conceder la medida cautelar o, por otro lado, denegar la medida. Ahora, en su caso, por presumir o desestimar la verosimilitud del derecho o por la omisión de la contracautela o por no haber acreditado justamente el peligro en la demora, ¿sí? Entonces, de esta manera las partes podrán saber por qué se concedió o se denegó la medida y, en su caso, recurrirla. Porque si el juez no fundamenta su decisión, estoy hablando de mi punto de vista, ¿verdad? El solicitante no podrá subsanar las eventuales, vamos a decir, defectos que tuviera su pedido en el caso de denegarla o para expresar sus agravios en el caso del recurso, ¿verdad? No interesa aquí, pareciera, lo que el juez dice, sino cómo y por qué lo dice. Eso es lo que nos interesa. Entonces, darles a las medidas cautelares un simple trámite, no sé qué les parece a ustedes, ¿verdad? Una citación previa del afectado. Pero este remedio tiene un inconveniente, ¿verdad? Que puede ser peor que el de la enfermedad. En efecto, con esta solución, ¿verdad? La medida cautelar solicitada podría eventualmente frustrarse, puesto que el demandado, una vez teniendo conocimiento de lo peticionado, ¿verdad? Podía realizar actos tendientes a ocultar o a distraer los bienes sobre los cuales podría recaer justamente la medida cautelar. Pero por otro lado, vamos a superar el problema del error judicial, la indefensión del sujeto pasivo de la medida cautelar, o como elemento extorsivo, o por lo menos se disminuiría, porque el solo conocimiento del afectado, sin que se le haga disponer de los remedios procesales efectivos para poder impugnar la medida, carece de toda lógica y función práctica, ya que con la apelación por lo menos no lograría más que alegar su sufrimiento nada más. Es decir, se va a alargar esto. Ahora bien, esta institución de traslado al demandado por parte de una idea, ¿verdad? También lógica. ¿Por qué? De que el juez, si tomara, por ejemplo, conocimiento de la posición del demandado y de los elementos de juicio suministrados por este, por lo menos formaría una mejor convicción acerca de la conveniencia o no de decretar la medida cautelar primeramente. O, por lo menos, va a conocer la magnitud de aquellos daños que podría causar la medida relacionada con la contracautela actualmente prestada. Esta bilateralidad que yo les hablo de la instancia o de la audiencia es un concepto fundamental, señores, del proceso, que se vería evidentemente si bilateralizamos la medida cautelar satisfecha. Ahora, puede estar o no de acuerdo conmigo. Después vamos a ir al debate, ¿verdad? Ahora, hemos visto que la ley deja una amplia brecha muy abierta a la discrecionalidad del juez en cuanto a esa apreciación, esa verosimilitud del derecho, famus bonis juris, y la fijación de la contracautela, de conformidad al artículo 704 del Código Procesal Civil, capaz de producir, perjuicios
de una magnitud colosal en cuanto a los bienes, ¿verdad? Como del deudor en este caso. Por ejemplo, vamos a suponer a un comerciante que yo le decreto un embargo preventivo y va desarrollándose el proceso. Y al fin y al cabo después había sido que no había razón alguna para poder demandar y no tenía absolutamente nada que ver ese deudor, en virtud de lo cual se le decretó ese embargo preventivo, no pudo pagar los sueldos, se le complicó, tuvo que pedir préstamos, se endeudó. Es decir, los perjuicios pueden ser, pero colosales, ¿sí? Entonces, el hecho de que las medidas cautelares puedan ser dictadas sin audiencia de parte y solo en consideración del mérito de las afirmaciones o proposiciones realizadas por el solicitante es causa frecuente justamente de errores judiciales y con sabida violación, por supuesto, del derecho del afectado. Eso no me pueden negar. Por ello, este esquema, ¿verdad?, supone justamente un ejercicio correcto de la función judicial, alentando justamente a qué cosa, a la formación de un juicio por cognición, es decir, objetivo, vuelvo a retirar, objetivo, y no un juicio intuitivo, que es desde el punto de vista subjetivo, y por tanto arbitrario e injusto, no sometido justamente a controles legales. Ahora bien, por otra parte, también, vamos a decir, el solicitante puede resultar perjudicado, dado que el juez, guiado por la simple intuición, puede a veces desconfiar de los argumentos del solicitante y rechazar en consecuencia una medida cautelar que realmente hubiera resultado necesaria para proteger los derechos del peticionante. Esa es la otra cara. Entonces, señores, urge que las medidas cautelares deben ser adecuadas a los principios constitucionales. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Es decir, no es el proceso una suerte de, como el boxeo, ¿verdad?, donde el que pega primero pega dos veces. Podríamos sostener a prima facie que la contracautela no es el equilibrio o garantía, ¿verdad?, para el demandado que ha sido vulnerado en sus derechos, porque no existe una manera directa de ejecutarla. En nuestro sistema habría que iniciar una demanda ordinaria o en forma sumaria, que ya te lleva tiempo, pero todo el perjuicio que te ocasionó durante el proceso, ¿cómo lo recuperas? Inclusive hasta te puede causar la muerte y todo. Por ejemplo, en Panamá, en su Código Procesal establece un capítulo de las medidas cautelares en cuanto a la ejecución de la contracautela, en forma directa, al perder el actor la demanda. Entonces podríamos sostener que la contracautela no es funcional para salvaguardar los derechos de la parte demandada. Podríamos sugerir un traslado, por lo menos, de la pretensión de esa medida cautelar. Hoy volvemos a hablar tanto quieren reformar la Constitución Nacional. Hace rato se viene hablando de eso. También se está hablando de reformar el Código Procesal Civil, ¿sí? Y si ahora no establecemos realmente, hoy en esta maestría, por ejemplo, ¿verdad?, de un grupo selecto de mentes brillantes, ¿verdad?, reglas claras justamente para mantener un orden jurídico, no habrá paz. Estaríamos en un estado de caos donde renacería la justicia por mano propia. Les puedo asegurar. Si realmente deseamos, de alguna manera, un régimen jurídico justo y razonable, no puede presentar jamás tal inconsistencia. Y menos aún en tiempos en que los ciudadanos, los justiciables, ¿verdad?, justamente reclaman esa tan anhelada seguridad jurídica e igualdad real ante la ley, como una condición necesaria de la convivencia pacífica dentro de un Estado democrático.
de derecho y republicano. A ver, señores, ¿qué piensan ustedes? Por un lado, tiro dos preguntas. ¿Las medidas cautelares pueden ser consideradas desde un modo o de un punto de vista extorsivo? Las medidas cautelares, de alguna manera, podemos considerar que violentan principios de rango constitucional como el derecho a la defensa en juicio. Voy por dos nada más para luego continuar. Vamos. Hola, profe. Sí, Mario querido, ¿cómo estás? Sí, bien, profe. ¿Y usted qué tal? Acá con el frío polar, pero realmente caliente, porque estoy esperando ya que ustedes me digan qué les parece un tema demasiado debatido y controvertido por el Sí, hecho de que, vamos a decir, vuelvo a reiterar, siempre se piensa en el acreedor, pero no se piensa en el deudor. Me quiero poner como deudor a Enrique y no tiene nada que ver y le decretan alguna medida cautelar que no tiene absolutamente nada que ver. No le dan la sí. posibilidad. A ver, escucho. Yo lo que pienso con referencia a las medidas cautelares es que realmente muchas veces las partes o una de las partes soluciona ya la cuestión de fondo con esa medida cautelar. Por ejemplo, en esta acción de inconstitucionalidad que es contra la jubilación que se plantea por el tema de la edad, se solicita generalmente una medida cautelar de manera a evitar el cumplimiento de esta ley y mantenerle al trabajador en su lugar. Entonces, evidentemente, él que ya cumplió los 65 y tendría que estar jubilado, con esa medida cautelar, él se mantiene en el cargo por el tiempo que dure la acción de inconstitucionalidad, que muchas veces sabemos que dura 5 a 10 años. Entonces, independientemente a que se rechace o se haga lugar a la acción, que hoy en día se está rechazando, porque anteriormente, con la conformación que teníamos en la Corte, se otorgaba, se hacía lugar a esa acción. Hoy en día no, cambió el criterio. Pero independientemente de eso, sea o no lugar, el trabajador ya consiguió, por ejemplo, tener 5 o 10 años más de aporte. Entonces, eso quería aportar, profe, que muchas veces con la medida cautelar, uno ya soluciona, en muchos casos, la cuestión de fondo, ¿verdad? Por eso, Mario, es lo que estaba mencionando. Por eso, el juez, al decretar una medida cautelar, debe ser muy cauteloso desde el punto de vista de que tiene que identificar en forma clara justamente la pretensión cautelar y la pretensión material. Si no puede identificar eso, bueno, ahí sí estaríamos, vamos a decir, en una suerte de una sentencia definitiva de mérito en forma anticipada, Sí, violando el principio constitucional de la igualdad de las partes y consecuentemente denaturalizando totalmente el proceso. Por eso es muy importante, vamos a decir, el hecho de que el juez pueda realmente analizar, ¿verdad?, de que esa pretensión cautelar y la pretensión material van de la mano, ¿sí? Si bien, acuérdense que la medida cautelar es algo accesorio a la cuestión principal, pero no podemos hablar de una medida cautelar, vamos a decir, autónoma, ¿verdad? Siempre y cuando estamos hablando en un proceso de conocimiento ordinario, por favor. O una medida cautelar de urgencia, porque las medidas cautelares de urgencia se encuentran en el artículo 571 del Código Procesal Civil, en el capítulo justamente del amparo. El tema del COVID, te pongo otro caso. La mayoría pide ya directamente, ya sea una cama, ¿verdad? Y es justamente la cuestión de fondo de lo que se va a debatir luego de correr ese informe circunstanciado de conformidad al artículo 572 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Para que realmente si planteó bien por lo menos el amparo constitucional, para que pueda hacer ese informe circunstanciado de los hechos y luego resolver. Pero si yo ya le doy
la medida cautelar, ya resuelvo ¿para qué voy a bilateralizar o sustanciar el amparo constitucional? Sí, ya resolví. Ese era el gran problema también que en un momento dado en Ciudad del Este, no sé si lo recuerdan y aquellos que leyeron, ¿verdad? Las famosas medidas cautelares en virtud de la cual, para hacer pasar los grandes containers, que eran medidas cautelares autónomas, ¿verdad? Y si ustedes leen la ley 1337/88, la medida cautelar autónoma no forma parte de nuestro sistema procesal. Ahora bien, la medida cautelar también se puede pedir antes o después de iniciar la demanda. El tema es, de acá lo que se está debatiendo, realmente, ¿podemos violentar garantías constitucionales como la igualdad de la ley y la defensa en juicio al decretar una medida cautelar? ¿Podemos entender o pensar por qué siempre queremos de alguna manera direccionar hacia el acreedor y por qué no pensamos en el deudor? A ver, seguimos. ¿Quién va? La manito. Enrique, te escucho. Profe, sí, realmente es un tema muy interesante. Es cierto que las medidas cautelares autónomas no existen dentro de nuestro sistema procesal civil, por lo menos, ¿verdad? Pero muchos usan, como estaba diciendo Mario, justamente que solicitan ya las medidas cautelares de entrada y prácticamente con eso se resuelve el fondo de la cuestión, ¿verdad? Hay muchos aspectos ahí que estudiar, ¿verdad? Cuando se trata de esta cuestión de amparo, por ejemplo, yo un solo amparo hice hasta ahora con respecto al tema del COVID, que era el caso de mi primo, ¿verdad? Pero le ayudé como a 10 personas y en todos los casos nos dieron. Y en el día se resuelve, inaudita aparte, ya sale la sentencia y se le notifica nomás al Ministerio de Salud. Entonces, no es rapidísimo. O sea, cambió el sistema, no sé cómo funciona, ¿verdad? Pero así están haciendo ahora, no sé cuál es el criterio que tienen. Y justamente después voy a compartir en el grupo. Tengo una sentencia donde se le obliga al Estado a vacunarle a una persona, ¿verdad? Que tiene problemas respiratorios. Entonces, es cierto, es un tema bastante debatible y muchas veces se consiguen medidas cautelares que resuelven ya el fondo de la cuestión. Hay casos, por ejemplo, donde en juicios de acción preparatoria de juicio ejecutivo se ordenan secuestros de vehículos, ¿verdad? Eso sucede mucho principalmente en juzgados de paz del interior, ¿verdad? Y eso prácticamente resuelve ya el fondo de la cuestión, porque al final el acreedor se queda otra vez con el vehículo y se arma un lío enorme ahí. Es todo un problema, ¿verdad? Sobre eso quería, no sé si terminaste, Enrique. Sí. Sobre eso quería mencionar, muy interesante justamente ese ejemplo, ¿verdad? El tema en un juicio ejecutivo en virtud de la cual se pide el secuestro, vamos a decir, del vehículo que es justamente el objeto de la litis, en virtud de la cual cuando lleguemos a la última etapa, que es justamente la ejecución de sentencias, siempre y cuando se haya llevado bien el juicio ejecutivo, la idea es rematarlo, ¿verdad? Ahora bien, cuando confundimos, vuelvo a reiterar, la pretensión cautelar con la pretensión material, ahí viene el problema, mi querido Enrique. Porque si bien en el interior, porque no desconozco, ¿verdad? En estos 11 años, hay muchos profesionales que confunden, ¿verdad? Lo que se está ejecutando en un juicio ejecutivo. O está ejecutando el documento obligacional o el contrato en virtud de la cual en una de las cláusulas, ¿verdad? Dice que se podrá ordenar el secuestro en el hipotético caso que surja alguna controversia por, vamos a decir, no haber cumplido, ¿verdad? Con el pago y estando moroso, siempre y cuando no haya pasado el 25%, mi querido Enrique Duarte, porque el Código Civil habla que cuando pasa el 25% ya, de alguna manera, no es que sos titular,
pero no va a ser tan sencillo ordenar ese secuestro. Entonces, el profesional confunde, vamos a decir, dicha situación. Porque acá lo que estoy ejecutando son los documentos. Acá yo no estoy, en un juicio ejecutivo no se debate, vamos a decir, el origen de la causa. Entonces, evidentemente, el secuestro debería dejarlo para la etapa procesal pertinente, que sería en la última, cuando yo ya voy a rematar el bien, evidentemente, embargado. Si es juicio ejecutivo, estamos hablando, si es un instrumento completo, embargado ejecutivamente para entrar ya en el cumplimiento de la sentencia definitiva de llevar adelante, ¿verdad? Que es una de las opciones del juicio ejecutivo, ¿verdad? O llevo adelante o no hacer lugar a llevar adelante la ejecución o la nulidad del juicio ejecutivo. Entonces, ahí hay, lastimosamente, mi querido Enrique, una mala, a ver, voy a tratar de ser lo más prudente, un mal análisis por parte del magistrado que no supo identificar esa pretensión cautelar con la pretensión material. Es decir, no supo realmente ver de alguna manera, ¿verdad?, que por un lado, ¿verdad?, está la cuestión accesoria, que es la medida cautelar que simplemente está para garantizar. En este caso, no garantizas, vamos a decir, en el caso que planteaste. No, acá directamente ya de alguna manera, ¿qué es lo que vamos a debatir más sobre el documento obligacional si ya está en tus manos el rodado? Ahora bien, también entiendo que vos el rodado lo podés destruir, podés de alguna manera hacer un desarme total de la misma y después llegamos a llevar adelante y tratamos de rematar, vamos a decir, vamos a decir, un automóvil que no tiene ni rueda ni volante. Pero para ello también, lastimosamente, pues si no, pues volveríamos al inicio. Vámonos más a la justicia por mano propia, nomás ya está. Entonces, para eso tenés un proceso de conocimiento ordinario, lastimosamente, en virtud de la cual vas a tener que demandar si no tenemos ese rodado para rematar e intentar satisfacer el crédito que reclama justamente el justiciable, ¿verdad? Vamos a tener que iniciar una demanda ordinaria de disminución de daño o perjuicio. ¿Qué vamos a hacer? Las reglas de juego son esas. Por eso la medida cautelar es tan delicada, pero tan delicada que el juez debe ser muy cauteloso, vamos a decir, al decretarla. Y voy más allá, vamos a Latinoamérica, en Argentina están las medidas autosatisfactivas, peor aún, Enrique, peor aún, donde van mucho más allá, no hay ni se inició ningún proceso todavía y voy a estar de alguna manera casi ya resolviendo totalmente, vamos a decir, la pretensión en virtud de la cual lo vas a plantear en su momento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más vamos a debatir si ya se resolvió el problema? A ver, me gustaría que compartas, ya que hablaste del tema del momento, de esa resolución y de lo que acabamos de desarrollar, ¿qué quieres plantear del COVID que se le dio a una persona con problemas respiratorios? Resulta ser que Sí, hay un plan nacional de vacunación, ¿verdad? El plan sí, nacional de vacunación, hablando sí, mal y pronto, establece lo siguiente. Hay una faja etaria que ahora está siendo vacunada. sí, señor. Posteriormente, independientemente de la faja etaria, todas las personas que tengan riesgo, que tengan problemas de base como diabetes, problemas de asma, etcétera, serán vacunadas, pero no ahora en este momento todavía. Entonces, ¿qué pasa? Algunas personas ya plantean los amparos para ser vacunadas, por ejemplo, ahora en este momento, por la cuestión de los cambios climáticos, que son asmáticos, que tienen problemas. Hay gente que tiene otros problemas de salud también, etcétera, etcétera. Y se concede, ¿verdad? Entonces se le ordena al Ministerio de Salud que en un plazo de 72 horas le vacune a esa persona, ¿verdad? Eso es lo que también se está dando bastante, ¿verdad? Hubo un caso bastante mediático en Cordillera,
donde no se le dio a la peticionante, pero es un caso muy aislado, porque en la mayoría de los casos se da, ¿verdad? La cuestión pues es cómo se plantea la solicitud. Ahí está porque si uno está bien documentado, la mayoría de los jueces no se niegan a conceder inclusive la medida, ¿verdad? Y lo que me llamó la atención, como le estaba mencionando hace rato, es que el amparo tiene un trámite. Totalmente. Tiene un trámite, pero en este caso, yo, por ejemplo, presenté un jueves a la mañana y para el mediodía ya salió la sentencia, ¿verdad? Y yo ya le notifiqué nomás al Ministerio de Salud de la sentencia que ordenaba que se le traslade a un primo mío a terapia intensiva, ¿verdad? Y me pareció raro, ¿verdad? Porque eso pues tiene un trámite. Claro, Pero tiene sentido. Sí. me beneficiaba tampoco, no me puse mucho a discutir, ¿verdad? Lógico, obvio. Pero son cosas llamativas que de repente pueden sentar precedentes y el día de mañana pueden crear un caos jurídico, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si bien es cierto, está el derecho a la vida, etcétera, etcétera, cuando empezamos a pervertir la ley, eso tarde o temprano viene contra nosotros, ¿verdad? Y creo que hay que cuidar mucho de eso. Y también tenemos las medidas cautelares que se dan siempre en los casos de violencia contra la mujer, ¿verdad? Eso es para un debate, no sé, de una semana más o menos, porque es bastante complejo. Y no sé, en muchos casos no corresponden, ¿verdad? Yo creo que debería aplicarse tener un sistema distinto, como el caso que me comentaron que hay en España, que se hace la violencia, por ejemplo, a primeras horas de la mañana, se hace la denuncia de violencia a primeras horas de la mañana, la mujer ya va, mientras tanto, a consultar con el psicólogo y cuando el juez le escucha al denunciado ya tiene el informe o la pericia del psiquiatra, por lo menos en borrador, como para poder establecer una medida y ver la verosimilitud del hecho, ¿verdad? Cosa que acá no sucede. A mí una vez me dictaron una exclusión de hogar porque el señor supuestamente descompuso la ropa de la señora, ¿verdad? Y me parece absurdo eso. Y son cosas que pasan. Entonces, por eso yo creo que debería, esa palabrita, verosimilitud, yo creo que todavía no se aplica con mucho criterio. Por el simple hecho de hacer una denuncia ya. Yo tuve un caso también de violencia donde la señora dijo que prácticamente le masacró al señor y uno le veía impecable, ¿verdad? No tenía ni una sola marca. Y que según ella le tiró del pelo por el patio, le arrastró, le pegó con un palo, le marcó con un cuchillo, no tenía ni una marca, ¿verdad? Y lo mismo le dieron las medidas. ¿Y qué es lo que pasa generalmente en estos casos? Que el dueño de la casa es el concubino. Entonces le excluyen al dueño de la casa y la concubina es la que se queda otra vez viviendo ahí. Y muchas veces también tenemos el problema que las audiencias para sustanciar esto se fijan con demasiado espacio de tiempo. ¿Y qué hace mientras tanto el excluido? Va a ir a vivir bajo un puente. Toda una cuestión que hay que analizar un poco más. Yo creo que esta cuestión de las medidas cautelares tienen su fundamentación justamente en la verosimilitud. Y yo creo que ahí está el secreto de si se concede bien o no la medida cautelar. Es por ello, mi querido Enrique, justamente que tanto Alsina, Fenoquieto, Palacio, Couture, el uruguayo, en virtud de lo cual justamente se sigue batiendo este primer elemento, porque cuando uno habla, si realmente invoca ese derecho y que tiene una apariencia de un buen derecho, ¿verdad? Y como no hay un contradictorio, ¿verdad? Y tampoco hay un análisis exhaustivo sobre la misma, ¿verdad? Entonces, porque es analizado superficialmente, entonces más bien el juez ya cree que si realmente tan buena apariencia el derecho tiene, entonces ya está resuelto el problema, por un lado. Pero por otro lado, es simplemente ven al famus bonis juris como una suerte, vamos a decir, en forma externa, donde por una cuestión de lógica y conocimiento de las cosas que cualquiera pueda comprender,
¿verdad? Sin analizar todavía jurídicamente, se pueda dar. Y el argumento justamente de esa ley 1600, ¿verdad? barra 00, con sus modificaciones pertinentes, se da con un argumento, ¿verdad? En virtud de la cual estadísticamente, por lo menos en Paraguay, ¿verdad? Muere una mujer por día. Y le estoy dando estadísticas ya un poquito atrasadas inclusive, que aquellos que están en tema de violencia o en niñez o en la parte penal, evidentemente me van a actualizar. En Argentina, vamos a decir, son casi 40 y algo de millones, o un poquito menos o más, ¿verdad? No lo estoy diciendo con exactitud, pero también justamente hay una ley de violencia en virtud de que cada 3 minutos muere una mujer. Por supuesto, evidentemente, hay que tomar el espectro en cuanto ellos son 40 y nosotros somos casi 8 millones, ¿verdad? Pero que muera una mujer por día, Enrique, estadísticamente, de alguna manera, respalda esa situación en virtud de la cual es preferible, ¿verdad? Tomando estadísticamente estudios, en virtud de lo cual mejor nomás sacarle a esa persona que supuestamente fue denunciada, ¿verdad? Antes que, a ver, no estoy de alguna manera, no le doy y al fin y al cabo termina, vamos a decir, cortándole en pedacitos a la mujer. Entonces, hay una suerte de análisis del por qué se dicta esa ley, porque ya era insostenible, mi querido Enrique, era insostenible de que en una población de casi 8 millones muera una mujer por día. Entonces es preferible, ¿verdad? El juez, siempre y cuando haya elementos contundentes, no sé, fotografías, porque también está que la mujer, como bien vos lo mencionaste, ¿verdad? Empiezan a desnaturalizar justamente esta ley, ¿verdad? Se puede autoflagelar, ¿verdad? Y luego te denuncio simplemente a los efectos de matar tu imagen. Por un lado, si sos una, vamos a decir, una persona que está en la función pública, o dos, simplemente por venganza, o tres, pero estadísticamente eso es algo mínimo, porque también están hombres golpeados. Y también ustedes me van a decir, la pucha, no te olvides de nosotros, ¿verdad? Pero estadísticamente no es, o por lo menos no hay tantas denuncias de hombres golpeados, ¿verdad? O no lo quieren hacer por ABX motivo, ¿verdad? Pero, a ver, voy a un ratito, voy a poner el cargador porque se me está acabando. Ahí está. Entonces, a lo que quería llegar nomás, Enrique, es simplemente cerrando la idea, no es que se dictó la ley, esta 1600 con su modificación pertinente por una cuestión, vamos a decir, eh, en beneficio de género por la protección de la mujer, no. Hay argumentos más que sólidos, mi querido Enrique. Te vuelvo a reiterar, y me pueden actualizar algunos que están en ese ambiente. Una mujer por día muere en Paraguay. ¿Y no te parece un argumento suficiente? Si bien, vuelvo a reiterar, el juez, al dictar una medida cautelar, por supuesto que tiene que tener en cuenta justamente ese elemento tan importante que tiene que, de alguna manera, ir relacionado, que es la pretensión cautelar con la pretensión material. Pero yo prefiero, vamos a decir, ante ciertos elementos, ¿verdad? Si yo veo, por ejemplo, que la mujer está totalmente golpeada y por ahí ella misma se golpeó, pero eso lastimosamente lo voy a saber después, pero ya te perjudiqué.
también puedo hacer una suerte como ya están utilizando también desnaturalizando esta ley el tema de una suerte de desalojo, de quitarle a... Sí, porque estos son cuestiones familiares, pues, intrafamiliar. Y de alguna manera también algunos quieren utilizar como para desalojarla a una de las personas. Si bien, como vos decís, sí, tenemos mucho que debatir sobre esta ley, ¿verdad? Totalmente. Y con su modificación respectiva. Pero para mí el mejor argumento es que Dios te guarde. Una mujer muerta por día en Paraguay, en una población de 8 millones, no es suficiente para sustentar, por lo menos para establecer ciertas medidas de protección. Acá no hay ninguna sentencia anticipada, tampoco no hay ninguna, vamos a decir, una preopinión, no, simplemente lo que se intenta hacer es que no vuelva a ocurrir episodios que se están generando día a día. ¿O me equivoco? Porque de repente el maltrato o la violencia no hace falta que sea física, puede ser también psicológica. Y ahí sí que entramos en un problema mucho más grave, porque a veces la violencia psicológica puede ser mucho más perjudicial que la violencia física. No sé si quiere tirarme un refute, mi querido Enrique, y así seguimos y damos la palabra a otro. No, realmente es cierto lo que usted dice, tiene toda la razón con respecto a la cantidad yo creo que es más inclusive. Ah, Solamente que estadísticamente la ley no sale muy bien parada porque desde que se implementó la ley los casos aumentaron, ¿verdad? Porque primero pasa por una cuestión de educación, ¿verdad? Y hay que ver un poquito también cómo se implementa esto en otros países. Eh, una ley que se criticó bastante es la ley que se implementó en la Federación Rusa, ¿verdad? sí, Y, ¿qué pasa? En casi todos los países de Latinoamérica está prohibido que se haga la audiencia de conciliación. ¿Por qué? Porque, como usted dice, el varón pues siempre ejerce o sea, tiene una posición de ventaja por la fuerza física, muchas veces por cuestiones que son del ámbito económico, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué establecieron ellos? Que si es que la mujer no está golpeada, si no hay violencia física, entonces se hace una audiencia de conciliación y se hace un tratamiento para tratar de mantener la familia. Si es que eso no funciona, la persona, el agresor va a pasar un tiempo de vacaciones por la cárcel, ¿verdad? Entonces, son cuestiones interesantes que habría que analizar un poco. Si bien es cierto, es una cultura distinta también, hay que ver un poquito si nosotros qué es lo que queremos preservar. Si queremos preservar la familia, si queremos preservar la vida. Yo particularmente, desde mi punto de vista, no creo que con una ley se cambie la realidad. Yo creo que la ley tiene que ir atrás de la realidad y no al revés. Entonces, me parece que pasa mucho por el lado de la educación también. totalmente. ¿Qué pasa? Vamos a suponer, el juez dicta una medida cautelar de exclusión de hogar. Lo mismo el tipo puede ir a perseguirle a la mujer por ahí y matarle, ¿verdad? Que son casos que se dieron, que en Ciudad del Este hay un caso bastante sonado donde cuando se decretó la medida cautelar, el hombre se fue, le buscó a la mujer y le mató en la calle, ¿verdad? Y no sé si ahí el remedio es peor que la enfermedad. Entonces yo creo que es un punto que hay que debatir un poco más, pero mientras tanto yo creo que el sistema está bien. Dentro de todo está más o menos equilibrado. Entonces, siempre pues nosotros los varones tenemos una ventaja con respecto a nuestras parejas por diversos motivos, ¿verdad? Está la carga de los hijos también. Y entonces hay que equilibrar eso. Y yo creo que tiene razón en el sentido de que las estadísticas son bastante graves con respecto a la violencia que hay contra las mujeres, ¿verdad? Y hay que buscar una solución, no sea nomás si una ley va a ser la solución, ¿verdad? Pero Enrique, si bien está muy bien el planteamiento y el caso y el debate que se está produciendo, pero la cuestión en cuanto
al desarrollo de la cátedra, ¿verdad? ¿Cree que al decretar una medida cautelar puede llegar o se puede llegar a pensar, de acuerdo a ciertos doctrinarios, estás o no de acuerdo, en que violenta, vamos a decir, principios o garantías constitucionales como la igualdad de la ley o el derecho a la defensa en juicio? Al menos en principio sí, porque al no hacer inaudita parte, ya se violenta el principio de bilateralidad, por ejemplo, ¿verdad? Ya no hay un equilibrio, porque se le está dando preferencia y pasa a ser un derecho más tuitivo que un derecho donde se establece una igualdad de las partes, ¿verdad? Por ese lado, sí, yo creo que se violenta. Pero también la misma Constitución Nacional establece eh, discriminaciones positivas. Entonces yo creo que por ese lado podríamos entrar a analizar y bueno, se discrimina, pero de manera positiva. Podría ser, ¿verdad? Yo creo que se rompe con el principio de bilateralidad y de igualdad de las partes. Espectacular, realmente brillante, Enrique. A ver, otro compañero, colegas. En cuanto al perjuicio también, profe, Sí, de la medida cautelar, o sea, de quién, o sea, del deudor, en el caso de que sea el deudor, ¿verdad? A veces, después ya de tramitarse todo el juicio, por A o B motivo, la parte demandante pierde y se queda el deudor colgado con miles de planes que podía haber hecho y no era el derecho del que planteó la medida cautelar. Y muchas veces esa contracautela que el juez impone no es suficiente para toda la pérdida que tuvo. Entonces también es peligroso cuando el juez dicta una medida cautelar. Es como que la parte demandada se queda medio en offside, ¿verdad? O sea, hasta acá es tu juego y vete vos por ahí. Entonces creo que hay también un poco de análisis eh, que siempre a mí me llamó la atención, pero como es el demandado, es como que todo el mundo él lo pone en el paredón, ¿verdad? O sea, por algo estás ahí y aguantate tu error por ahí. el Se camino, tendría que ver. el camino que estamos transitando, vamos, pero más que bien. Excelente hasta el momento. Francisco, ¿estás tan callado hoy? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo Yo vas? escucho muy todo entrecortado. Sí, se te No escucha me muy sale bien la señal. bien. Sí, no se te escucha, Francisco. No estoy hilando mucho. Por eso le quiero Sí, dar oportunidad a otros colegas que no suelen hablar. perfecto. Dale, Francisco. Gracias, Francisco. Nati, vamos por el camino de la... ¿Querés tu micrófono, si encendés, Nati, querida? ¿Vas por el camino de Sí, que violamos derechos constitucionales o realmente hay que, porque no hay que tampoco olvidarnos, es decir, que si realmente reúne ciertos requisitos y el juez puede llegar a identificar esa pretensión cautelar con la pretensión material, que ahí está el rol del juez, ¿verdad? Entonces, yo creo que totalmente se podría decretar la medida cautelar sin ningún problema. así, Porque ¿de qué me sirve a así mí mismo. hacer un juicio de 12, 15 años y al fin y al cabo no lo puedo ejecutar? Pero por otro lado, está justamente esas garantías que habíamos debatido con Enrique, era de la igualdad ante la ley y el derecho a la defensa en juicio. Entonces, ¿qué sugerís vos? ¿Qué pensás? ¿Te parece algo No, extorsivo inclusive? depende mucho, profesor, no sé si se me escucha bien porque yo también Sí, estoy se te medio con escucha, problemitas de señal. se te escucha bien. Depende mucho la apreciación, me parece a mí, dependiendo de que si uno es el que está
solicitando esa medida cautelar, ¿verdad? En base a las circunstancias y cree, ¿verdad? De que es necesaria esa medida cautelar y del otro lado a lo mejor se podría considerar arbitraria o se podría considerar que se violan ciertas garantías, ¿verdad? Porque con referencia, por ejemplo, al tema violencia contra la mujer, lo que estaba diciendo Enrique, ¿verdad? El tema de que muchas veces es medio exagerada, vamos a decir, las denuncias, ¿verdad? O los hechos que se tratan. Pero estaba nomás yo pensando cuando él Sí, decía que sí. muchas veces eso también es culpa de los abogados, de los profesionales, que les gusta exagerar, ¿verdad? O sea, como dice él, ¿verdad? Que la persona estaba íntegra y sin embargo en la denuncia estaba más o menos que le descuartizó, ¿verdad? Entonces los profesionales también son un poco exagerados en ese sentido, tal vez para llegar a crear, buscando, ¿verdad? Llegar al juzgador, ¿verdad? Al juez. Eso es lo que quería acotar, pero es cuestionable, profesor, me parece a mí. Pero depende mucho de las medidas cautelares, ¿verdad? Como su nombre lo dice, son medidas, ¿verdad? O sea, para momentáneas, ¿verdad? Se supone que una vez tienen que cesar esas medidas, ¿verdad? Y por la urgencia del caso. Entonces es medio cuestionable. Depende de la vereda en el que uno esté parado, me parece. Y Nati querida, ¿y qué te parece a vos la idea de bilateralizar o dar un traslado por lo menos? Vamos a suponer que decreto la medida cautelar, pero por lo menos al decretarlo, doy un traslado a la otra parte, por lo menos para que, me entero que me decretaron un embargo preventivo, ¿verdad? Claro. Y me acerco, ¿verdad? Y yo expongo una suerte de idea y el juez ve, perambos, realmente acá hay otra de la situación. Y inclusive puede revertir, porque de conformidad, vamos a decir a sus facultades, él puede perfectamente, vamos a decir, levantar la medida cautelar de oficio, si ve que realmente, vamos a decir, si correríamos traslado, en una propuesta, ¿verdad? Y le haces ver al juez, ¿verdad? Que no es así como propone aquel que presenta o solicita la medida cautelar. ¿Qué te parece esa Sí. idea? Me parece súper interesante, profesor, porque por eso digo, es cuestionable, ¿verdad? El tema de la bilateralidad y el tema de la defensa en juicio, o sea, está medio, me parece bien, porque hay ciertas medidas que se toman de manera muy urgente, muy rápida, y no sé si nuestro sistema de justicia juzgador a veces medio que la balanza se inclina ya hacia un lado, ¿verdad? No quiero tampoco hacer declaraciones muy, muy fatalistas, ¿verdad? Pero hay ciertos casos en que rápidamente sale la medida, no sé, prácticamente no se, o sea, se vulneran estos derechos. Y eso es lo que llama la atención. En algunos casos, obviamente, ¿verdad? Es justo y necesario, pero en otros casos es medio cuestionable e inclusive da medio que pensar, ¿verdad? A mí siempre me llaman la atención, por ejemplo, las medidas cautelares en materia electoral, ¿verdad? Que tienen medio fines, a veces dan a pensar así ciertas cuestiones. Y en otros ámbitos también, ¿verdad? Buen punto, excelente, brillante, bien Nati, oye, muy bien, acreditando la maestría, excelente. Liz, querida, ¿tenías algo que decir? Y, profe, Liz, como siempre, ¿estás ahí? sí, no sé si se me escucha, profe. ¿No se me Ahí sí escucha? ahí sí te escucho. Ahí. Está muy suavecito, seguro. Como siempre, profe, nos haces pensar mucho. Yo nunca me puse a pensar desde el otro punto de vista, Bien. que es justamente, o sea, siempre yo pensé que el que estaba solicitando lo hace para salvaguardar su derecho, pero nunca me puse a pensar realmente la otra parte y en los posibles perjuicios que puede tener.
Y es interesante el tema que decís, lo de la bilateralización. No sé si se me escucha bien, profe, porque a mí me sale como Hasta ahora bien, ruido. hasta ahora bien. Ok. Y no sé tampoco si tanto podemos comparar la parte civil con la parte penal, mucho más con el tema de género, que lo que yo veo, que lo que yo veo mucho es que hay mucho énfasis en creerle mucho a la mujer y lastimosamente muchas personas pueden aprovecharse de esa situación e inventar situaciones que no son tales. Y eso me da mucha pena también. Pero como usted dice, las estadísticas son las que están pesando tanto hoy día. La cantidad de feminicidios que tenemos hace que la palabra de una mujer muchas veces, tan por el simple hecho de del riesgo potencial de que haya, directamente se toman en serio, se aplican las medidas, se le excluye al agresor en la mayoría de los casos, no siempre, porque parece mentira que cuando tendrían que hacerlo realmente no lo hacen y a veces ante ciertas denuncias no tan creíbles sí lo hacen, ¿verdad? Y ahí también creo, mi percepción personal, que va mucho por el lado también de la capacidad de las partes, ¿verdad? Eh, la cuestión social, como se dice muchas veces, ¿verdad? No, tal vez en la capacidad de los litigantes en esos casos, ¿verdad? Pero me doy cuenta que muchas veces cuando la persona afectada son de ciertos estratos sociales bajos, no se actúa con tanta severidad. Ahí la última parte no se te escuchó, pero entiendo tu línea. Sí, Bien. hasta ahí no, profe, porque me pone nerviosa, no sale bien mi Aquí micrófono hoy. la tecnología así. Carlos. Sí, profesor, buenas noches. Sí, Carlos. En cuanto a esa cuestión de la bilateralidad, es un punto importante para el hecho de que la otra parte se le haga saber de un embargo que puede ser muy perjudicial, ¿verdad? Pero en mi caso, por ejemplo, que yo trabajo en una cooperativa, por ejemplo, vos tenés deudores, vos tenés que saber que cada mes vence tu cuota. El incumplimiento de 2 meses del pago de la cuota me da el derecho a mí a ejecutar el pagaré del préstamo que yo te di. ¿Acaso ahí, por ejemplo, el deudor, el acreedor no es el perjudicado así por el hecho de que yo le pido un embargo, le solicito un embargo a su señoría? Para ponerme un poco también del lado del acreedor, en este caso, profesor. No, totalmente. Eso está justificado, inclusive está por ley. Eso es categórico. Cuando hablamos de un título, acordate del 448 del Código Civil, ¿verdad? Que son justamente los títulos ejecutivos completos, que justamente habilita de conformidad en el capítulo de los embargos ejecutivos, ¿verdad? En virtud de la cual ya al ser un título completo, ¿verdad? Está aparejada justamente ya el inicio de la ejecución de la misma. Eso es categórico. Eso no está lo en discusión luego. Porque acuérdense, plazo vencido, vamos a decir, no está sujeto a una condición y por supuesto, vamos a decir, líquido en dinero. Entonces es exigible justamente la ejecución de dicho documento. Pero evidentemente es una situación muy obvia, ¿verdad? Aquí realmente estamos tirando por la posición en virtud de la cual, por ejemplo, una indemnización de daño y perjuicio, por ejemplo, donde todavía no se debatió y ya quieren embargarte, vamos a decir, por lo menos la mitad del monto de lo que se está demandando. O vamos a la parte penal, Rubén, querido, por ahí estás. La parte penal, una pregunta, por ejemplo, hoy vamos a decir, este señor, en virtud de la cual creo que, si mal no recuerdo, es público, ¿verdad? Este caso, por eso lo estoy planteando, el tema de Cucho, donde ya se le está rematando, la Cenavico le está rematando los bienes y todavía no hay una sentencia firme ejecutoriada. ¿Y qué pasa si el día de mañana se comprueba que no tenía nada que ver?
es un planteamiento. ¿Y cómo le devolvés todo lo que ya se remató? Si bien hay cosas que se tendrían que rematar por una cuestión de que, evidentemente, si el auto queda parado durante 10 años, se funde y no me sirve absolutamente de nada, ¿verdad? Eso es obvio, ¿verdad? Pero le estoy tirando algo mío absurdo del punto de vista para que vean la situación en virtud de la cual se da en una u otra situación. En la esfera penal, por supuesto, es totalmente diferente. Rubén. No es para nada absurdo, sí que profe, tu planteamiento. Para mí viola completamente luego el principio de inocencia eso. Si bien es cierto, por medio Otra de una garantía ley, constitucional. por medio de una ley que para mí es completamente inconstitucional. Qué lindo ellos disponen de los bienes de una persona que está procesada aún. Bien. Ya vendiendo, disponiendo completamente de todos sus bienes. Y ahí se convierte también en un juicio, como hablamos la vez pasada, un juicio paralelo, en donde muchas veces al juez no le queda otra que inclusive condenarle por la mínima, ya que van a salir, o el Estado va a salir perdiendo mucho más en caso que se le libere a esa persona. Y ocurre ese tipo de juicios paralelos. Este es un claro ejemplo. Si bien es cierto, en él se encontró o hay ciertas pruebas en cuanto a algunos hechos, pero no en todos los hechos punibles que se le atribuyen. Lo mismo pasó con González Dari y en otros casos grandes, ¿verdad? Que se convierten en juicios paralelos. Por eso creo yo que las medidas cautelares, en realidad, si bien son de suma importancia, de acuerdo a cada caso en específico, el juez tendría que tomar con un bisturí al momento de tomar la decisión, ya sea en lo penal o en lo civil. Porque en un caso se habla muchas veces de los bienes de las personas y en otros casos se habla de la libertad misma de la persona o de la familia en sí. Porque en lo penal nuestro sistema penitenciario no funciona. O sea, tomar una medida cautelar de prisión preventiva con una persona que es primaria dentro del ámbito penal, muchas veces termina descomponiéndose dentro del sistema penitenciario. En vez de salir o de estar dentro y decir que tiene como un sistema reformatorio como en otros países en Europa. Entonces, hay que pensar bien y el juez tiene que ser muy sigiloso para tomar esas decisiones. Es más, y quiero seguir contigo, Rubén. Si bien el código, ¿verdad? En cuanto a la esfera penal, te habla de que la prisión preventiva es una cuestión excepcional. Excepcional. Mientras que pareciera que hay, o por lo menos tengo yo una percepción, no es mi esfera, no es mi mundo, lo mío es civil y comercial, y además tengo una maestría, ¿verdad?, en Derecho Procesal Civil, pero pareciera que la prisión preventiva, en vez de ser la excepción, es la regla. Y entonces es por ello que quiero concluir que la medida cautelar no puede tener el mismo objeto que el de la pretensión principal. Porque si eso se da y no podemos, vuelvo a reiterar, el juez no puede identificar entre la pretensión cautelar y la pretensión material, entonces vamos a estar en presencia de alguna manera, de alguna forma o de alguna manera de una sentencia definitiva anticipada. O como bien lo había mencionado Rubén, una violación a un principio de rango constitucional como el principio de inocencia, o adelantando de alguna manera el resultado del juicio, dejando en una posición pero altamente desfavorable para el demandado, ¿verdad?, violando justamente principios constitucionales como la igualdad de la ley, ¿verdad?, donde dice artículo 47, todas las partes son iguales ante la ley, y por supuesto, consecuentemente, denaturalizando totalmente el proceso, violando otra garantía que es el derecho a la defensa en juicio. Realmente estoy demasiado contento, primero por el lado de que cada uno tiene un argumento tan sólido y además no solamente sólido, sino que el camino
que ya estamos recorriendo, ya llegando al final lastimosamente, porque para mí sería fantástico que esto sea eterno, porque realmente son unas mentes brillantes y vuelvo a reiterar, me hacen tan fácil el desarrollo de la cátedra por ese hecho, ¿verdad? Porque saben identificar el eje, ¿verdad?, de la lección que se está desarrollando en cada reunión que tenemos, ¿verdad? Y eso es importante por el hecho de que realmente tienen una base muy, pero muy instruida, ¿verdad? Y eso hace que ustedes puedan realmente replantearse el derecho, por ejemplo, la ley 600, la ley 1600, y ver cuáles son algunas sugerencias, cómo podemos equilibrar de alguna manera la situación planteada por Enrique. Yo ya tengo algunas ideas, ¿verdad? Rubén, lo mismo, cuando hablamos de que la prisión preventiva, vamos a decir, es la excepción y no la regla, ¿verdad? O juicios de mediáticos o paralelos, en virtud de la cual se tornan sentencias anticipadas como una suerte prácticamente adelantando el resultado del juicio y todavía ni se inició todavía el mismo, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que ver nuestra carta magna, que es lo más importante, porque justamente es nuestra carta de navegación de toda sociedad. Si nosotros empezamos ya violando normas de carácter o rango de garantías constitucionales, bueno, entonces vamos a cerrar la puerta y nos vamos a otro lado, ¿verdad? Señores, vuelvo a reiterar, el corazón realmente regocijado y muy satisfecho por vamos a decir, la comprensión en cuanto al eje que hoy realmente les planteé. En virtud de lo cual, lo que podríamos concluir que pareciera que evidentemente hay que tomar muy, pero muy sigilosamente, de forma prudente, cuando yo voy a decretar una medida cautelar, si esa pretensión cautelar y la pretensión material realmente no tiene el mismo objeto, es decir, que la medida cautelar no tenga el mismo objeto que la pretensión principal, porque si no ya resolveríamos el caso. Eso es lo que tenemos que identificar. Si el juez logra identificar ello, entonces creo que no va a haber muchos problemas. Sí, hay cuestiones que podemos tallar en diferentes situaciones y casos, ¿sí? Como la bilateralización o dar la medida bilateral y dar la oportunidad, ¿verdad?, de que pueda darle otro aspecto al juez y pueda cambiar inclusive una medida cautelar por otra, no tan gravosa, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, y algo muy importante, es que la medida cautelar no puede tener el mismo objeto que la pretensión principal. Y creo que eso realmente ustedes llegaron al eje de esta lección desarrollada. Pues bien, voy a un tema que a Liz de alguna manera también le preocupaba, que es justamente la evaluación final, ¿verdad? Que a mí no me preocupa porque para mí realmente son fantásticos, ¿verdad? Pero por favor, no dejen de desarrollar todos, por favor, el tema de lo que es la evaluación de proceso para acreditar con todos exitosamente, ¿verdad? La maestría, ¿verdad?, en ciencia jurídica, cuya cátedra es Derecho Procesal Civil, ¿verdad? En la lección 11, ¿verdad?, en virtud de la cual vamos a hablar un poquito de las pruebas nuevamente, vamos a hablar justamente de cómo vamos a hacer la evaluación, vamos a decir, final. Así que por favor quiero que, si pueden estar todos, y ojalá nadie tenga ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, para que no haya el día de mañana, vamos a decir, inconvenientes en cuanto a la comprensión, cómo va a ser evaluado, etcétera, etcétera, el final, ¿sí? El tiempo, las cuestiones administrativas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces quiero hablar, vamos a decir, sobre ese tema y también sobre lo que
en un momento dado Liz había propuesto, ¿verdad? Que hoy lo cambié y haciéndolo más flexible por el hecho de las actividades tanto laborales que todos tenemos. Oye, Marcos, mira un poco, que todos tenemos y también que nos hace falta de alguna manera dilucidar que ustedes realmente están muy preparados. Realmente Rubén, excelente, Francisco, ni qué decir, Cándida, Liz, Enrique, hoy Marcos aparece, muy bien, están apareciendo caras, Mario, Carlitos, entre otros, falta, no le escuché todavía a Paola, entre otros, ¿verdad? Que hay unos cuantos que ya de alguna manera les tengo anotados, pero no importa, con tal que hagan y desarrollen todo, vamos a decir, la evaluación del proceso, ya me es suficiente, más el examen, no un examen final, porque eso es lo que quiero que entiendan. Estamos hablando de una maestría, ¿verdad? No es algo de, ay, sí, el examen, no. Simplemente de todo lo que fuimos desarrollando, le voy a, vamos a decir, establecer una metodología nueva, interesante, ¿verdad? Desde el punto de vista metodológico, ¿ok? ¿Sí? Así que por favor, si pueden estar todos, ¿verdad? Porque si Dios quiere, quien permite que va a ser el miércoles, ¿verdad? Ya la clase 11, ¿verdad? La lección 11, y ya vamos a establecer los parámetros para el examen. Bueno, si no hay más nada que decir, nada a aportar, para mí, más que satisfecho por la participación, los aportes, ¿verdad? Y lo más importante, ¿verdad? Que han abordado el tema y identificado el eje, así como lo vienen haciendo en todas las lecciones. Siempre estas caras. Lastimosamente no tengo normal en que quite una fotografía, pues son siempre estas caras. Hoy Mariné no está, ¿verdad? Pero son siempre las mismas caras, en virtud de la cual se nota esa pasión por la investigación, esa pasión por, vamos a decir, querer aportar o proponer algo. Y eso para mí ya es más que suficiente, ¿verdad? Rubén, querido, ya te dejo descansar. Enrique, no sé, Rubén, no sé en qué anda, está ahí. Parece está haciendo juicio a la par y escuchando a la maestría, ¿verdad? Está en el tribunal, ¿o? Todavía está en el tribunal. Mira que vamos a hablar con Victoria. Esto de ella No, es inhumano. No puede no, estar. profe, el sábado me fui, estoy en la oficina de un amigo, estamos viendo acá el partido. Bueno, está bien, por lo menos soy sincero, que es importante. Bueno, así que señores, colegas queridos, les deseo un excelente resto de jornada, ¿verdad? Más que satisfecho, ¿verdad? Espero que Francisco, que a mí me regocija con sus palabras y sus argumentos y también con sus chistes, ¿verdad? Que da gusto, ¿verdad? Y su ironía. Espero que arregle su micrófono para el miércoles que viene. Y también le deseo un descanso reparador, ¿verdad? Y cuídense, por favor, con estos fríos. Traten de usar los medios telemáticos, aquellos que pueden hacerlo, ¿verdad? Quédense en sus casas, ¿verdad? En mi caso yo tengo que ir, pero por lo menos los profesionales que utilicen los medios telemáticos hay que adecuarse a ellos para tratar y evitar aglomerarnos y así no contagiarnos y ir menguando el número de fallecimientos, ¿verdad? Así que les deseo nuevamente, ¿verdad? De todo corazón, mucha salud, ¿verdad? Y nos vemos el miércoles, si Dios quiere, la que permite. ¿Ok? Hasta luego, señores. Un placer. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. Siempre. Gracias. Chao, chao.